las 9 de la mañana, 20 minutos. Gustavo Rosario se vio rebasado en la Secretaría de Gobierno. ¿Creyó que era más fácil? ¿No lo fue y no pudo? Gustavo Rosario sabe de lo que es capaz y nunca me vi rebasado. No me gusta ser presumido, pero sí sé hacer cosas, sé resolver problemas. Esa es una de las razones por las que me he desempeñado. Dicen que el elogio en boca propia es vituperio. Bueno, corro el riesgo, pero yo no asumo una responsabilidad si no tengo la capacidad para hacerlo. Soy lo suficientemente inteligente y lo suficientemente realista como para entenderlo. ¿Cumplió y pudo? Claro, se hizo más de lo que se ha hecho en otras ocasiones. ¿Más es suficiente? ¿Hacer más es suficiente a lo que se requería hacer? Una sociedad tan compleja como Tabasco, como ha ido evolucionando y como todas esas cosas, nunca será suficiente, si no, no tendría chamba el que sigue. Eso es lógico. O tendría chamba, pero mucho más a gusto, mucho más a gusto, tranquilo, sí, mucho más relajado. Puede ser, pero no puedes cambiar la sociedad. Tabasco es una... ¿Es una sociedad complicada, licenciado? ¿Cómo? ¿Es una sociedad complicada la tabasqueña? La tabasqueña tiene sus peculiaridades como todas las sociedades. Una de las normas que nos impusimos y que ha sido una de las reiteradas posiciones del gobierno del estado es de que no nos comparamos con otras entidades. Violencia, la violencia no la generó nadie en Tabasco. La violencia se generó cuando empezó el gobierno de Felipe Calderón, que alguien le vendió la idea de que combatiendo al crimen organizado iba a lograr pasar a la historia. Pues sí pasó a la historia, pero con miles de muertos. La violencia no es propia de Tabasco, hombre. La violencia responde a muchos factores que cuando uno se encuentra en una responsabilidad como la Secretaría de Gobierno, te das cuenta que estamos como una especie de cambio de época. No nos hemos dado cuenta en ocasiones, porque a veces dicen, no, es que ya está viejo y no entiende. No, depende. Licenciado, entonces, ¿sí cumplió y sí pudo? Es lo que me dice. Por supuesto. Ahora, usted dice responsable. Y a las pruebas me remito. ¿Sí? Sí, claro, por supuesto. Dice Gustavo Rosario ser una persona responsable. Absolutamente. Y por eso se va detrás 5 meses. ¿Cómo se puede interpretar si es una persona responsable? Ya ves que se... Si es una persona responsable, irse a 5 meses de concluir la administración. Cumplí con el gobernador. Usted ya le cumplió. No, entonces... no, espérame. No, tampoco te me adelantes. No seas así. No te me adelantes. Mira... diría ustedes que el tiempo apremia. Soy un político atípico. Eso todo el mundo lo sabe. No soy irreflexivo. Tampoco me gana el temperamento. Para eso sirve estar en el altiplano. En el altiplano es otro tipo de política. ¿Allá se aprende a temperarse? Ah, sí, claro, así lo decía don Mario Trujillo. Político tabasqueño, tropical, que no va a hacer política en el altiplano, no logra una especie de equilibrio. Te vuelve un poco más reflexivo, es otro tipo de política. ¿El que no hace política en el altiplano involuciona en Tabasco? No siempre, depende de la capacidad de adaptación que tenga y de la sensatez que tenga también. Como por ejemplo entender cuándo fue su tiempo y cuándo ya no lo es. Y que a otra cosa mariposa, ¿no? ¿Y es su caso? ¿Ya no es su tiempo? En mi caso. ¿Ahora? En mi caso tengo otras razones para vivir. La política me gusta. La política es algo que está en mi naturaleza. Pero la política no es mi vida. ¿Se jubila de la política? No, hombre, no me jubilo de la política, me retiro de estas cosas otra vez. Eso es todo. ¿Pero qué? ¿Abierto a más adelante? A ver qué circunstancias se presentan. No tengo eso en mi horizonte. Yo creo que ya el reloj de arena se está volteando desde hace rato
Y tengo razones personales, muy personales, deudas emocionales, digamos, Okay. deudas emocionales con la gente que quiero, como el caso de mi esposa, por ejemplo, que le ofrecí que no iba, no iba yo a aceptar un cargo público. Esa es una de las cosas. Tengo he leído un libro en 2 años, un mes. Cuando lo leía a la semana o a Cuando veces 2 a la semana, yo lo sé. Yo estaba dedicado a los libros en el tiempo en que yo dejo cuando me incorporo a la actividad pública, estaba yo estudiando a Humberto Eco. Entonces, entre otras cosas, dedicado totalmente a la literatura, ni siquiera a la literatura política, sino a eso que me ha gustado mucho. ¿Se va de Tabasco? No, ya no. Se queda en Tabasco. Me quedo en Tabasco. Al margen de la política. Al margen de la política. Y en sus actividades personales. Sí, absolutamente. Uno siempre debe tener un espacio y una razón de ser. Yo la tengo. Tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo mi mujer, pues, mi esposa, tengo el cariño que siempre me ha traído de la naturaleza. ¿Y tiene proyectos? Sí, claro, por supuesto. ¿Puede compartirlos? Sí, proyectos que tienen que ver con la agricultura, con la autosuficiencia, con... Se va a meter a la agricultura. Más que a la agricultura, yo me dedico a otras cosas, pero sí, la floricultura y otras razones desde hace más de 20 años. Entonces, seguirá con eso. Sí, y los bienes raíces, siempre me he dedicado a eso desde los 22 años. Compra sí, y vende. Sí, y se pasan etapas, son ciclos que uno debe conocer muy bien. Pero sí tengo trabajo. Yo no soy de esos que dicen, y ahora estás en la banca, ¿por qué? Yo nunca he estado en la banca, ni estoy en la banca, primero porque no necesito estar en la banca. Pero cuando a uno no lo Sé invitan, trabajar, está en la banca. pues por eso a mí no me hace falta que me inviten. He estado 10 años primero fuera, y luego 8 años, 18 años. Cuando yo tenía 10 años fuera de la política, tardé en el gobierno de Granier 1 año, 6 meses, 23 días. Ahora rompió récord. Ahora rompí récord porque ya tardé 25 meses. Entonces, bueno, pues eso es todo. Algunos dicen, es que Gustavo Rosario es un tipo difícil. Pues depende. Complicado. Pues depende, yo no soy complicado. ¿No? Según yo, no. Mira, no estoy en una etapa y cuando llegué con el mejor ánimo y lo sigo teniendo, de hacer amigos, de no pelearme con la gente, de mucho ayuda al que no estorba. ¿Y lo logró? Sí, cómo no. Tengo más conocidos, digamos, personas con las que yo no tenía trato en ocasiones anteriores. Son mis interlocutores, platico con ellos. Soy un poco selectivo en ese sentido, pero porque no da mucho tiempo en la Secretaría. ¿Qué pendientes deja? Bueno, pues pendientes quedan. Bueno, tenía yo un pendiente que afortunadamente ya se resolvió. Por razones de austeridad se habían tomado decisiones administrativas con relación al personal de honorarios. Yo se lo expresé al señor gobernador que eso iba a afectar áreas vitales de la Secretaría y también se lo expresé al secretario de Planeación y Finanzas, Ahmed Ramos. Y se trabajó en un proyecto para identificar cuáles son estrictamente indispensables. ¿Por qué? Porque no siempre hay plazas, y esto no viene de este sexenio, sino de otros. Hay personas que trabajan por contrato y que cada que empieza un ejercicio
gubernamental, un año pues, se tienen que renovar esos contratos. Están acostumbrados a eso, pero hay quienes tienen 12 años, 15 años, gente que yo siempre he tenido algo, para que veas qué tan complicado soy, que piensa que detrás de un colaborador o una colaboradora, una señora que tiene sus responsabilidades y que aunque los sueldos son bajos, pero están seguros, detrás de ellos hay una familia, detrás de ellos hay una etapa que es esta última de la administración. ¿Quién te da trabajo? ¿Quién te da, aunque sea esos ingresos escasos, pues te quitan la estabilidad emocional? Y yo no soy verdugo de nadie. Yo peleé por ellos. ¿Y lo logró? Peleé en buenos términos. Sí, claro, sí. Estarán hasta diciembre. Estarán hasta diciembre. Ya el oficio de autorización, aunque ya lo tenía yo, no materialmente, pero sí el número y todo, yo se los dije, porque yo se los iba a decir de todas formas, en grupos que ya habíamos determinado. ¿Por qué? Porque yo no puedo salirle a los colaboradores con una sorpresa de que ya mañana no tienen trabajo o que ya llegó su baja. No, yo no hago eso. Eso sí sería una traición a mí mismo, como responsable de una dependencia tan importante como la Secretaría. Y sería un mal pago a quienes yo encontré. Cuando mucho entraron 20 personas, cercanos a mí y amigos míos, a la administración cuando yo tomé posesión de la Secretaría de Gobierno. Finalmente, licenciado, ¿la mezquindad reina al interior de la administración pública? No, yo no emito juicios de valor en ese sentido. Pero quiero responder una pregunta que me hiciste antes. Que yo me peleé con integrantes del gabinete. Sí, mencionaban, entre otros, al mismo Ahmed Ramos, el secretario de Finanzas. No, de ninguna manera. Yo estaría faltando a la verdad si dijera que tuve confrontaciones con Ahmed Ramos. No, no es cierto. Con el secretario de Planeación y Finanzas, que tiene un cargo muy complicado. Siempre el que maneja el dinero es un cargo complicado. Encontré un buen trato, platicamos siempre con respeto, siempre con una muy buena actitud. Entiendo que las medidas de austeridad, porque eso hasta al final le empezó a afectar un poquito a la Secretaría de Gobierno, lo de la austeridad, pero nada que pusiera en riesgo la operatividad, salvo en este caso. Afortunadamente la generosidad del gobernador y la comprensión del secretario de Planeación y Finanzas hacen que ahorita esos trabajadores estén con la certeza de que sus contratos estarán vigentes hasta diciembre. Eso no es cierto. Bien. No hay conflictos. Bien. Licenciado, ¿qué le dice Arturo Núñez? A él, que lo respeto, que le tengo mucho afecto, que lo considero un amigo entrañable. Ya regreso a la etapa de ser amigo, no colaborador, sino amigo, que le deseo lo mejor. Los relevos siempre son buenos, pero algo que debo precisar, e insisto mucho en ello, es: yo decido cuándo irme. Siempre lo he hecho. Doy mis razones. Tampoco lo hago sorpresivamente, ya hoy, mañana, no. Y dejo las cosas en orden. ¿Qué cosa es lo que hice? Entre otras cosas, que identifiqué dónde éramos deficientes en cuanto a la atención a la gente. El registro civil es otro. Todo el mundo sabe que es otro.
está modernizado. ¿Qué otra cosa es importante y pueden dar testimonio los que trabajan en la Secretaría de Gobierno? Casi todos, cuando entré, tenían su propia computadora, porque no habían computadoras del gobierno, más que unas cuantas y muy atrasadas. Modernizamos esa parte. Eso es darle herramientas a los colaboradores para desarrollar mejor su trabajo. No todo se puede en una administración, pero ahí sí. En el registro civil habían 2 computadoras y media. Tienen como 70 actualmente. Tienen equipo moderno. Tienen muchas cosas que no existían, hasta baños y aire acondicionado. No lo pude hacer con la Junta de Conciliación y Arbitraje, que esa era otra de las cosas que me hubiese gustado mucho que se realizaran, pues tampoco se puede todo en una administración. ¿De qué creo yo que hubo un cambio de mentalidad? En la atención a la gente. La gente merece atención, porque cuando llegan a una oficina pública no llegan muchos por gusto, llegan para plantear un problema, y si se encuentran a alguien, a un burócrata que le dice no, o que no le responde, o que está haciendo cosas, yo siempre traté de cuidar de atender esos problemas. Y algo que no podrán negar ni mis detractores, y los bloqueos. Unos dicen que soy autoritario, pero los bloqueos disminuyeron drásticamente, ¿o no? Dicen, no hay gobernabilidad en Tabasco, y como se realizaron elecciones con Choquitos y un adoptado de Tijuana, que es el secretario de Seguridad Pública. Platicamos con los mandos de seguridad con los que he tenido interlocución, y les dije, ¿nos los echamos solitos? Solitos. Esto es la federación, ¿no apoyó? Bueno, la federación tiene otras responsabilidades. Entonces, nos los echamos solitos, porque esta es una responsabilidad. Hay que llevar los paquetes a 2,900 y pico de... cuando el único incidente fue el robo de las boletas, que se repusieron al día siguiente. ¿Pero por qué? Porque hubo estaba iniciando, era el primer día, una falta de coordinación. Pero puedes preguntarle a las 2 responsables, me someto a eso, a las 2 responsables de la elección. La responsable total de la elección, de acuerdo a la ley, es el INE, la maestra Cornejo, y la maestra Maday Merino, por parte del Instituto Estatal Electoral. ¿Qué garantizó el secretario de Gobierno? ¿Juego limpio? Nunca recibí del gobernador de Tabasco una línea en favor o en contra de nadie, solo la aplicación de la ley. Yo mentiría si dijera que el gobernador inclinó la balanza para un lado o para otro. Si el operador era yo, de ninguna manera. Nadie puede quejarse de que no hubo juego limpio. ¿Se incendió alguna casilla? ¿Se dejó de trabajar en alguna casilla? ¿Se robaron los paquetes de regreso? Las urnas no llegaron a donde debían llegar, a las juntas distritales, a los centros de recepción, a las juntas municipales. No, saldo blanco, cuando que yo creo que más de uno, incluyendo tabasqueños, esperaban que se incendiara Tabasco para que los izquierdosos, como han de pensar, se pelearan. Nadie. Tratamos por igual a todos los partidos. Ya le preguntaba yo qué le decía a Arturo Núñez, ahora le pregunto qué le dice a sus malquerientes. A mis malquerientes, que ellos hacen su chamba. No tengo yo rencores ni ningún resentimiento contra nadie. Cada quien puede expresarse. ¿Qué significa eso? Que hay gobernabilidad, que hay un Estado de Derecho. Cuando alguien se puede expresar tan libremente en las redes, o de viva voz, o en la tribuna, o en alguna parte, pues es porque no es cierto lo mismo que están afirmando. Es decir,
la ley se aplica. Licenciado Gustavo Rosario Torres, muchas gracias por venir a Telereportaje, por darnos esta entrevista. Creo que era importante conocer sus motivos. Varias personas han hablado, yo le entrego, ya no nos da tiempo de transmitirlo, los comentarios que han expresado por esta entrevista, y le deseo mucho éxito en los proyectos que emprenderá ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel. Siempre ha sido Telereportaje, decía, y en el caso de los hermanos Civilla, he encontrado un espacio de comunicación con la sociedad. He sido un hombre público, controvertido, yo creo, eso hace más interesante el asunto. No me afecta que me critiquen como servidor público. No es algo que me moleste. Creo que estamos expuestos a eso. No tengo rencores, no tengo resentimientos, no tengo complejos. Soy quien soy y lo seguiré siendo. Me siento muy bien. Mi único propósito es dedicarme a esas cosas, a los libros, a la naturaleza y a la mujer que es mi compañera de vida. Es el licenciado Gustavo Rosario Torres. Vamos a la pausa, volvemos. The summer is magic. XH con 25.000 watts de potencia.